¿Te has dado cuenta de que tus relaciones parecen un déjà vu? Personas diferentes, caras diferentes, nombres diferentes, pero la misma dinámica, el mismo tipo de sufrimiento, el mismo patrón de comportamiento, la pareja que te deja en visto, el amigo que te clava el puñal por la espalda, el jefe que te hace sentir menos que un peso, el familiar que nunca está contento con nada, y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? La mayoría de la gente piensa que es casualidad, que nacieron con algún maleficio, que el hado está en su contra. Pero Jung descubrió algo mucho más perturbador, y Huberman lo confirmó con la neurociencia. No estás atrayendo a estas personas por casualidad. Las estás buscando inconscientemente. Tu cerebro fue programado en los primeros meses de vida para reconocer y acercarse a patrones específicos. Y sigue haciéndolo, relación tras relación, sin que tengas la menor idea de lo que está sucediendo. Hoy te voy a explicar por qué sigues encontrando a las mismas personas en vidas diferentes. Y, más importante, te voy a mostrar cómo quebrar este ciclo. Jung llamaba a este fenómeno compulsión a la repetición, y él no inventó el término. Fue Freud quien lo usó primero, en 1914. Pero Jung llevó el concepto mucho más profundo. Freud pensaba que repetíamos patrones traumáticos en un intento inconsciente de resolverlos. Era como si la mente quedara atrapada en un problema no resuelto y siguiera intentando solucionarlo, repitiendo la misma situación esperando un resultado diferente. Jung concordaba, pero veía algo más. Él percibió que la repetición no era solo sobre heridas emocionales individuales, era sobre patrones arquetípicos, estructuras profundas de la psique que existen en todos los seres humanos. El padre ausente, la madre crítica, el amante que abandona, el amigo que traiciona. Estos patrones existen en lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Son como surcos en un disco de vinilo. Cuando la aguja de tu vida encuentra uno de esos surcos, tiende a seguir el camino ya marcado. Y lo más perturbador, esos surcos fueron grabados antes de que tuvieras conciencia de ti mismo. Huberman y otros neurocientíficos confirmaron esto de forma aterradora. Estudios de neuroimagen muestran que los patrones de apego se codifican en los circuitos neuronales alrededor de los 12 a 18 meses de edad, totalmente fuera de la conciencia, en memoria implícita. Eso significa que no lo recuerdas, no tienes acceso consciente a esas memorias, pero están ahí, operando, moldeando cada relación que tienes. Déjame explicarte cómo funciona esto en la práctica. Imagina a un niño cuyo padre era emocionalmente indisponible. Estaba presente físicamente, pero nunca realmente conectado. El niño aprende, inconscientemente, que amor significa distancia emocional, que intimidad es algo que persigues pero nunca alcanzas. Ese niño crece, se convierte en adulto y empieza a relacionarse. ¿Qué crees que va a pasar? Va a sentirse atraído por personas emocionalmente indisponibles, no porque le guste sufrir, sino porque su cerebro reconoce ese patrón como familiar, como casa, como amor. Y cuando alguien emocionalmente disponible aparece, algo extraño acontece. La persona siente desconfort, siente que algo está mal. Aquello no parece amor de verdad, e inconscientemente, ella sabotea o se aleja. El cerebro prefiere lo familiar a lo saludable. Ese es el problema. Jung explicaba esto a través del concepto de complejos.
Un complejo, en la psicología junguiana, es un nudo de pensamientos y sentimientos organizados en torno a un tema central: el complejo del padre, el complejo de la madre, el complejo del héroe, el complejo de la víctima. Cada complejo funciona como una personalidad autónoma dentro de ti. Cuando es activado, asume el control. Actúas, sientes y piensas de formas que no parecen tuyas. Y después te preguntas, ¿por qué hice eso? ¿Ya tuviste la experiencia de reaccionar de forma desproporcional a una situación? Alguien dice algo inofensivo y explotas. O alguien hace un comentario y te cierras completamente. O te enamoras perdidamente de alguien que mal conoces. Esos son complejos siendo activados. Y aquí está la parte crucial. Los complejos buscan activamente situaciones que los activen. Ellos quieren ser disparados. Y lo más aterrador aún, ellos consiguen detectar en otras personas los complejos complementares. La persona con complejo de víctima encuentra a la persona con complejo de agresor. La persona con complejo de salvador encuentra a la persona que necesita ser salvada. La persona con complejo de abandono encuentra a la persona que va a abandonar. No es magia, es neurología. Tu cerebro está constantemente escaneando el ambiente en busca de señales que correspondan a los patrones almacenados. Microexpresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal, elección de palabras. Todo eso es procesado en milisegundos, fuera de la conciencia. Y cuando tu cerebro detecta un patrón familiar, él genera una sensación. Tú conoces esa sensación. Ella es descrita como química, conexión instantánea, amor a primera vista. Pero muchas veces no es amor. Es reconocimiento de patrón traumático. Calma, porque esto queda aún más profundo. Jung tenía una frase que considero una de las más importantes que ya fueron escritas sobre la psique humana. Él dijo, cuando una situación interna no es hecha consciente, ella acontece del lado de afuera, como destino. Lee eso de nuevo. Cuando no te haces consciente de un patrón interno, él se manifiesta externamente. Atraes personas y situaciones que espejan lo que está dentro de ti, y llamas a eso de destino, de karma, de azar, pero no es nada de eso. Es tu inconsciente proyectando para afuera lo que no consigues ver por dentro. Ese es el mecanismo por detrás de lo que muchas tradiciones espirituales llaman de relaciones kármicas. Personas que parecen entrar en tu vida con un propósito, para enseñarte algo, para resolver algo del pasado. Jung no usaba lenguaje espiritual, pero él entendía el fenómeno. Esas personas no te están encontrando por casualidad. Tú las estás atrayendo, inconscientemente, para completar patrones no resueltos. Y la única forma de parar de atraer es hacer consciente lo que está inconsciente. Huberman abordó ese tema en una serie de episodios con el Dr. Paul Conti, psiquiatra de Stanford. Ellos discutieron exactamente ese fenómeno de la compulsión a la repetición. Conti explicó que la compulsión a la repetición no es una elección consciente. Es impulsada por una necesidad interna de resolver lo que quedó no resuelto. La persona que fue abandonada en la infancia busca inconscientemente relaciones donde será abandonada nuevamente. No porque quiere sufrir, sino porque una parte de ella cree que esta vez será diferente. Esta vez conseguirá impedir el abandono. Esta vez probará que es digna de quedarse. Y claro que no funciona así, porque ella está escogiendo exactamente las personas que van a abandonarla.
el patrón se repite. Y ella concluye que el problema es ella, que no merece amor. Pero el problema no es Sofía, es el patrón inconsciente que guía tus elecciones. Conti también hizo una observación crucial. La parte emocional del cerebro, el sistema límbico, no procesa el tiempo de la misma manera que el córtex. Para el sistema límbico, el trauma de hace 30 años aún está sucediendo, aún es presente, aún es ahora. Por eso la reacción emocional a ciertos detonantes es tan intensa. No es proporcional a la situación actual, es proporcional al trauma original. El cerebro está reaccionando como si aún fueras ese chamaco de 2 años que fue abandonado, o ignorado, o criticado. Y cada vez que el patrón se repite, cada vez que encuentras a otra persona que te trata de la misma forma, el cerebro recibe confirmación. ¿Ves? Así es como funciona. Así es como la gente te trata. Eso es lo que te mereces. El patrón se fortalece con cada repetición. Jung lo sabía. Él escribió extensivamente sobre cómo los complejos ganan energía con cada activación. Cuantas más veces un complejo es disparado, más fuerte se vuelve, más autónomo, más capaz de tomar el control, y la persona queda cada vez más atrapada en el ciclo, una y otra vez. Pero existe una salida, y pasa por un proceso que Jung llamaba individuación. Individuación es el proceso de volverse entero, de integrar todas las partes de uno mismo, incluyendo las partes que fueron reprimidas, negadas u olvidadas, de traer el inconsciente a la conciencia. Y cuando haces eso, algo mágico sucede. Los patrones pierden poder. Los complejos pierden autonomía. Dejas de ser controlado por fuerzas que no entiendes y empiezas a hacer elecciones genuinamente libres. Pero el proceso no es fácil, es doloroso. Porque significa confrontar exactamente aquello que has pasado toda la vida evitando. Significa mirar las relaciones que más te han lastimado y preguntar, ¿qué estaba buscando? ¿Qué patrón estaba operando? ¿Qué complejo fue activado? La mayoría de la gente no quiere hacer ese trabajo. Es más fácil culpar al otro. Es más fácil decir que el problema es la pareja abusiva, el amigo que te apuñaló por la espalda, el jefe que te hace sentir menos que un 0 a la izquierda. Y claro que esas personas tienen responsabilidad por lo que hicieron. Pero la pregunta que Jung haría es, ¿por qué elegiste exactamente a esa persona? Cuando respondes esa pregunta honestamente, empiezas a encontrar los patrones. Y cuando encuentras los patrones, puedes empezar a cambiarlos. Ahora, déjame mostrarte cómo la neurociencia moderna valida esto. Investigaciones recientes sobre plasticidad neural muestran que los circuitos de apego, aunque formados muy temprano, pueden ser modificados. El cerebro adulto mantiene la capacidad de crear nuevas conexiones y debilitar las antiguas. Eso es lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad. Pero existe un detalle crucial. El cambio no ocurre solo por la comprensión intelectual. Puedes entender perfectamente tus patrones y seguir repitiéndolos. El cambio necesita suceder a nivel emocional, a nivel del sistema límbico. Y eso requiere experiencias, no solo insights. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Huberman discutió en varios episodios cómo el cerebro aprende y desaprende patrones emocionales. El proceso involucra lo que él llama reconsolidación de memoria. Cuando una memoria emocional es activada, existe una ventana de tiempo en que puede ser modificada. Nueva información puede ser integrada y la memoria
puede ser reconsolidada de forma diferente. Eso significa que no basta con evitar las situaciones que disparan tus complejos. Necesitas enfrentarlas, pero enfrentarlas de forma consciente, con recursos que no tenías antes. Y es exactamente eso lo que la terapia junguiana hace. No te enseña a evitar tus patrones, te enseña a reconocerlos mientras están sucediendo. Y en ese momento de reconocimiento, tienes una elección que antes no tenías. El complejo aún va a ser activado. El patrón aún va a ser disparado. Pero ahora existe un observador consciente, una parte de ti que sabe lo que está sucediendo. Y esa parte puede elegir responder diferente. Con el tiempo, con repetición. La nueva respuesta se vuelve más fuerte que la antigua. El circuito neural cambia y dejas de repetir el mismo patrón. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Este proceso no sucede una vez y listo. No es como tomar una pastilla y quedar curado. Los patrones más profundos llevan años para ser modificados. E incluso después de años de trabajo, pueden ser reactivados en momentos de estrés. Jung fue honesto sobre esto. Él dijo que la individuación es el trabajo de una vida entera. No es un destino que alcanzas, es un proceso continuo, pero cada paso en ese proceso te da más libertad, más capacidad de elección, menos repetición automática de los mismos patrones. Ahora déjame contarte algo que Jung descubrió sobre las relaciones más intensas de nuestra vida. Él percibió que las personas que más nos afectan, que más nos perturban, que más nos atraen, son aquellas que cargan partes de nosotros mismos que negamos. Eso es el concepto de proyección. Cuando rechazas una parte de ti mismo, la proyectas hacia afuera, la ves en otras personas y reaccionas intensamente a ella. Si reprimiste tu enojo, vas a ser incomodado por personas enojadas. Si reprimiste tu vulnerabilidad, vas a ser atraído por personas vulnerables. Si reprimiste tu sexualidad, vas a ser fascinado o repelido por personas sexualmente abiertas. Y aquí está lo más profundo, la persona que te atrae irresistiblemente, esa química inexplicable. Muchas veces está cargando tu sombra, las partes de ti que no aceptas. Por eso estas relaciones son tan intensas. No es solo sobre la otra persona, es sobre ti reencontrándote con partes perdidas de ti mismo. Jung llamaba esto coniunctio, la unión de los opuestos. Y él veía en las relaciones románticas una oportunidad de integración profunda. Pero también veía el peligro, porque si no te haces consciente de la proyección, quedas atrapado en ella, adicto a la otra persona como si fuera una droga. Y la verdad es que lo es. Desde el punto de vista neurológico, el amor romántico activa los mismos circuitos de recompensa que drogas como la cocaína. La dopamina se dispara. El cerebro queda en estado de obsesión. Y cuando la persona se aleja, la abstinencia es real. Huberman y Anna Lemke discutieron esto en episodios sobre dopamina. El ciclo de deseo y recompensa puede crear dependencia. Y la dependencia emocional de una persona funciona exactamente como dependencia de sustancia. Ahora imagina esto combinado con complejos y proyección. Estás adicto a alguien que representa partes reprimidas de ti mismo. La intensidad es casi insoportable. Y cuando termina, el dolor es devastador. Pero aquí está la buena noticia. Si entiendes lo que está sucediendo, puedes usar esa intensidad para el crecimiento. El dolor del término
en vez de ser solo sufrimiento. Se vuelve material para integración. ¿Qué representaba esa persona? ¿Qué estaba proyectando? ¿Qué necesito recuperar de mí mismo? Cuando te haces estas preguntas, la relación, aunque terminada, sigue sirviéndote. Extraes sabiduría del sufrimiento. Y la próxima vez, atraes desde un lugar más íntegro. Déjame darte un ejemplo concreto. Una mujer pasó su vida relacionándose con hombres no disponibles. Todos ellos, de formas diferentes, tenían dificultad para comprometerse, para la presencia emocional, para la intimidad real. Ella entró en terapia junguiana y comenzó a investigar el patrón. Descubrió que su padre era exactamente así. Presente físicamente, ausente emocionalmente. Y ella había aprendido, antes de los 2 años de edad, que amor significaba ausencia. Pero ella descubrió algo más. Ella misma había reprimido su capacidad de presencia. Tenía miedo a la intimidad. Tenía dificultad para comprometerse. Proyectaba en los hombres exactamente lo que no aceptaba en sí misma. Cuando ella integró eso, cuando reconoció su propia indisponibilidad, algo cambió. Ella dejó de necesitar que el otro representara esa parte. Dejó de ser atraída por la ausencia. La próxima relación fue diferente, no porque ella tuvo suerte, sino porque ella cambió. Ese es el poder de la conciencia. Jung dijo algo que resume todo esto. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Mientras miras hacia afuera, culpando a las personas que te lastimaron, estás soñando. Estás en un ciclo repetitivo que parece hado, pero es patrón cuando miras hacia adentro, investigando qué en ti atrae esos patrones. Despiertas y al despertar ganas libertad de elección. Ahora déjame darte el protocolo práctico que une a Jung y Huberman. Primer paso: mapea tus relaciones repetitivas. Toma papel y pluma. Lista las 5 relaciones más significativas de tu vida. Románticas, amistades, familiares, profesionales, cualquiera que te haya marcado profundamente. Para cada una, escribe: ¿cuál fue el patrón principal? ¿Cómo te trató esa persona? ¿Cómo me sentía en esa relación? Después, busca el denominador común. ¿Qué tienen en común todas esas relaciones? Puede ser abandono, puede ser crítica, puede ser control, puede ser distancia emocional, puede ser drama intenso. Ese denominador común es tu patrón, y no es sobre los otros, es sobre ti. Segundo paso: identifica el origen. Ahora piensa en tu infancia. ¿Quién te trataba de esa forma? ¿Dónde aprendiste que ese patrón era amor? Era normalidad, era lo que merecías. No necesita ser un trauma dramático. Puede ser algo sutil. Una madre que criticaba porque quería lo mejor. Un padre que estaba presente, pero desconectado. Un hermano que competía e invalidaba. El patrón se instaló temprano, y tu cerebro lo codificó como familiar, como seguro, aunque fuera doloroso. Tercer paso: reconoce el complejo. Cuando identificas el patrón y su origen, estás mapeando el complejo. Puede ser el complejo de abandono, el complejo de invalidación, el complejo de rechazo. No importa el nombre. Lo importante es reconocer que existe una estructura autónoma operando en ti y que esa estructura va a seguir siendo activada. La diferencia es que ahora sabes que ella existe. Cuarto paso: observa en tiempo real.
Este es el paso más difícil. Cuando estés en una relación o situación que activa el complejo, intenta observar lo que está sucediendo. Nota las sensaciones en el cuerpo. Nota los pensamientos automáticos. Nota la voluntad de reaccionar de formas habituales. No intentes cambiar nada al comienzo. Solo observa. Trae conciencia para el proceso automático. Con el tiempo, esa observación crea un espacio, un momento de elección entre el gatillo y la reacción. Y en ese espacio es que la libertad existe. Quinto paso. Elige una respuesta diferente. Cuando tienes el espacio, experimenta responder de forma diferente. Si tu patrón es cerrarte, experimenta abrirte. Si tu patrón es perseguir, experimenta dar espacio. Si tu patrón es atacar, experimenta expresar vulnerabilidad. La nueva respuesta va a parecer extraña, incómoda. Tu cerebro va a resistir. Pero cada vez que eliges diferente, estás creando un nuevo circuito neural, enflaqueciendo el antiguo. Sexto paso. Busca apoyo. Este trabajo es difícil de hacer solo. Jung era enfático sobre eso. Él decía que la transformación profunda generalmente requiere una relación, un terapeuta, un mentor, un grupo de apoyo, alguien que pueda espejar tus patrones, que pueda mostrarte lo que tú no consigues ver, que pueda ofrecerte una experiencia relacional diferente de la que conoces. La neurociencia confirma eso. Investigaciones muestran que relaciones seguras pueden literalmente reconectar los circuitos de apego. El cerebro aprende nuevos patrones a través de nuevas experiencias relacionales. Séptimo paso. Ten paciencia con el proceso. Jung alertaba sobre la tentación de querer resultados rápidos. Vivimos en una cultura de soluciones instantáneas. Queremos la pastilla que resuelve, el método que funciona en 7 días, la técnica que transforma todo inmediatamente. Pero la psique no funciona así. Los patrones que tú cargas fueron instalados a lo largo de años, fueron reforzados por miles de repeticiones. Están profundamente entrenados en tus circuitos neurales. Cambiarlos lleva tiempo, requiere paciencia, exige persistencia, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Huberman discutió eso en episodios sobre neuroplasticidad. Él explicó que el cambio neural acontece en 2 fases. La primera fase es agitación, desconfort, sensación de que nada está funcionando. La segunda fase, que puede venir días o semanas después, es la consolidación. Cuando el nuevo circuito se fortalece y el cambio se estabiliza, muchas personas desisten en la primera fase. Piensan que no está funcionando. Vuelven a los patrones antiguos y pierden la oportunidad de cambio real. El mensaje es: continúa, incluso cuando parecer inútil. El trabajo está aconteciendo, incluso cuando tú no lo percibes. Existe un otro fenómeno que Jung documentó extensivamente. Él percibió que los patrones de relación no afectan solo a la persona que los carga. Ellos se transmiten de generación en generación. La madre que fue abandonada carga ese patrón y, sin percibir, transmite para la hija. El padre que fue criticado transmite el patrón de crítica para el hijo. Y así por delante, generación tras generación. La neurociencia moderna validó eso de forma sorprendente. Investigaciones publicadas en 2024 en la revista Communications Psychology mostraron que los patrones de apego son literalmente transmitidos a través de la interacción madre-bebé.
Los comportamientos de la madre organizan la disponibilidad de oxitocina en el cerebro del bebé, y eso moldea la capacidad del niño de formar vínculos por el resto de la vida. Más impresionante aún, esos patrones pueden ser transmitidos para la generación siguiente. Lo que fue experimentado por su abuela puede estar afectando tus relaciones Choi. Jung no tenía acceso a la neuroimagen, pero lo intuyó. Él hablaba del inconsciente colectivo como un reservorio de experiencias acumuladas a lo largo de generaciones. No solo experiencias individuales, sino experiencias de la especie humana, los arquetipos que él mapeó: el padre, la madre, el héroe, la sombra. Son estructuras que cargamos todos nosotros, heredadas, transmitidas, operando fuera de la consciencia. Esto puede parecer desesperanzador. Si los patrones vienen de generaciones anteriores, ¿cómo puedo cambiarlos? Pero aquí está la buena noticia. Tú puedes ser el eslabón que quiebra la cadena cuando haces el trabajo de integración, cuando haces consciente lo que era inconsciente. No estás solo sanándote a ti mismo, estás sanando a tu linaje, interrumpiendo la transmisión, dando a tus hijos y nietos la chance de empezar diferente, de tener un borrón y cuenta nueva. Jung veía esto como un trabajo sagrado, no solo individual, sino colectivo. Cada persona que integra su sombra está contribuyendo a la evolución de la conciencia humana. Y la neurociencia lo confirma. Relaciones seguras pueden reparar patrones de apego inseguro, no solo en la persona que los recibe, sino en la forma en que ella va a relacionarse con otros. El ciclo puede ser quebrado. Déjame contarte otra historia que ilustra esto. Un hombre venía de una familia donde la rabia estaba prohibida. Su padre era violento, y la respuesta de la familia fue reprimir toda expresión de rabia. Si mostrabas rabia, eras castigado. Si sentías rabia, estaba mal. Ese hombre creció incapaz de expresar rabia saludable, pero la rabia no desaparecía. Ella quedaba acumulada y se manifestaba de formas distorsionadas: sarcasmo, crítica pasivo-agresiva, explosiones aparentemente inexplicables. Y claro que él atraía exactamente a personas que activaban su rabia, parejas que lo provocaban, jefes que lo desrespetaban, amigos que cruzaban límites. Cuando él comenzó a hacer trabajo junguiano, descubrió que no era casualidad. Su inconsciente estaba trayendo a esas personas para forzar un confrontamiento, para que él finalmente lidiara con la rabia reprimida. El proceso fue doloroso. Él tuvo que sentir décadas de rabia acumulada. Tuvo que aprender a expresarla de forma saludable. Tuvo que confrontar la prohibición familiar que había internalizado. Pero cuando hizo eso, su vida cambió. Él paró de atraer provocadores, paró de acumular resentimiento, aprendió a poner límites de forma clara y directa. Y más importante, él quebró el ciclo. Sus hijos crecieron sabiendo que la rabia era una emoción válida, que podía ser expresada sin violencia, que no necesitaba ser reprimida. Ese es el poder del trabajo de integración. Tú te sanas, y sanas lo que viene después de ti. Pero existe algo más profundo que quiero compartir. Jung percibía que los relacionamientos repetitivos tenían un propósito. No eran solo problemas a ser resueltos, eran invitaciones al crecimiento. Cada persona que entra en tu vida cargando tu patrón es una oportunidad de ver lo que tú no conseguías ver, de integrar lo que estaba separado, de hacerte más entero. La perspectiva cambia todo.
En vez de preguntar ¿por qué esto está aconteciendo conmigo?, tú preguntas ¿para qué esto está aconteciendo? Y la respuesta casi siempre es para mostrarte algo sobre ti mismo que tú aún no has integrado. Este tipo de contenido, esta profundidad de análisis que une a Jung y Huberman, no está disponible en cualquier lugar. La mayoría de los canales se queda en la superficie, repiten clichés, ofrecen soluciones rápidas que no funcionan. Aquí, cada video representa horas de investigación, lectura de textos originales, síntesis de neurociencia y psicología profunda. Si este contenido está haciendo diferencia en tu vida, considera darle clic al Super Thanks ahí abajo. No es una obligación, es una forma de tú participar activamente de ese trabajo, de decir que tú valoras profundidad, que tú quieres ver más contenido así. Cuando tú apoyas, tú no estás solo contribuyendo con un canal, tú estás invirtiendo en conocimiento que puede transformar vidas, en la tuya y en la de otros que van a encontrar este contenido. Piensa en eso como un ciclo positivo. Cuanto más apoyo, más recursos para investigación. Cuanta más investigación, más contenido de calidad. Cuanto más contenido, más personas siendo ayudadas. Volviendo al tema, existe una última percepción de Jung que necesito compartir. Él percibió que cuando tú finalmente integras un patrón, cuando él pierde poder sobre ti, algo curioso acontece. Tú paras de atraer a aquellas personas, ellas simplemente paran de aparecer en tu vida. Es como si el universo percibiera que tú aprendiste la lección, que no precisa más de repetición, y nuevas personas comienzan a aparecer. Personas que corresponden a tu nuevo nivel de conciencia. Eso no es magia. Es selección inconsciente cambiada. Tú estás emitiendo señales diferentes, atrayendo patrones diferentes, creando realidades diferentes. Y la libertad que viene con eso es indescriptible. Relacionamientos dejan de ser campos de repetición de trauma y se tornan espacios de crecimiento genuino, de conexión real, de amor maduro. En los comentarios, quiero saber, ¿cuál es el patrón que se repite en tus relaciones? ¿Qué tipo de persona tú sigues atrayendo? Comparte, porque cuando tú articulas el patrón, él comienza a perder poder y tú puedes descubrir que no estás solo, que otros están viviendo el mismo ciclo. Y si tú llegaste hasta aquí, si asististe hasta el final, eso en sí es significativo. Tu inconsciente te trajo hasta ese contenido por un motivo. Algo en ti está listo para ese cambio. La cuestión es si tú vas a actuar. Pues Jung dijo algo que resume todo. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, él va a dirigir tu vida y tú lo vas a llamar destino. Es hora de parar de llamarlo destino. Es hora de tomar las riendas. Nos vemos en el próximo video. Y presta atención en quién estás atrayendo.